Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Bernabé Apóstol. Bernabé era un judío de la tribu de Leví, aunque había nacido en la isla de Chipre. Su primera aparición se encuentra en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Colaborador entrañable de San Pablo, en el que trabajó en el anuncio del Evangelio a culturas diferentes a la mentalidad judía con el poder del Espíritu Santo. Probablemente murió en el año 70 en Salamina por mano de los judíos de la diáspora que lo lapidaron. Nos encomendamos a San Bernabé Apóstol, un apóstol sencillo, lleno de fe, así lo define San Pablo, así lo define la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se hizo sencillo porque cada vez que escuchaba del reino de Dios y lo anunciaba, escuchar y poder compartir lo que vive de la fe, eso le hace acercarse al reino de Dios. Y de ello hoy nos habla la lectura. Jesús nos dice, el reino está cerca. Entonces, ¿cómo nos acercamos al reino de Dios? Cuando nos agrada escuchar, cuando nos agrada estar en la presencia de Dios en la Eucaristía. Esas palabras que decimos, qué bonita la misa. Así escuchamos muchos de ustedes que escriben allí en los comentarios. Muy bonita la misa, Padre. Muy bonita la misa, Señor. Porque el Señor es el autor, ¿verdad?, de esta Eucaristía y de cada Eucaristía. La Eucaristía no la hace bonita el sacerdote, la hace bonita Cristo. Y eso nos hace entender el estar cerca del reino de Dios. Te invito, hermano, a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos permita, Él nos permite, pero que disipe de nosotros toda clase de temor y de duda, que quite de nosotros las distracciones, que no nos deja ver el reino de Dios en la Eucaristía, en la oración, en el rosario, en los actos de piedad que tenemos, en los hermanos. Pidamos para que en todas estas acciones, en el trabajo, veamos el reino de Dios que está cerca de nosotros. Hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que para convertir a los gentiles escogiste a San Bernabé, lleno de fe y del Espíritu Santo, concédenos anunciar con palabras y obras el Evangelio de Cristo que Él predicó con entusiasmo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso, en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: Apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesta, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella.
Si no se la merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como Bernabé, queremos también prestar nuestras manos y nuestros pies al anuncio del Evangelio. Danos la gracia de aprender a compartir gratuitamente cada uno de los dones que hemos recibido de ti y confiar cada vez más en el amor providente de Dios. Que movidos por tu luz podamos ser un discípulo libre, desprendido y pacífico. Amén. Cuando escuchamos de Jesús diciendo: vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Cualquiera puede pensar que el reino de Dios está cerca es que viene el fin del mundo, o que ya nos vamos a morir de este mundo y vamos a encontrarnos con el Señor. Y una de las cosas que más me marcaban a mí en el seminario era que cuando se nos hablaba del reino de Dios, se nos decía que el reino de Dios se comienza a vivir aquí en la tierra, que no esperamos a vivirlo allá, comenzamos a vivirlo aquí. ¿De qué manera? Pues cuando la palabra de Dios, cuando la Eucaristía, cuando los sacramentos nos llenan de gracia, nos sentimos, ¿verdad?, con satisfacción, con alegría, nos sentimos motivados. Eso es vivir el reino de Dios. Entonces, mire lo que hace Jesús con los discípulos, ¿verdad? Estamos leyendo el capítulo 10 de Mateo, del 7 al 13. Y ya, digamos que ya han tenido los discípulos un camino con el Señor, un camino de conocer. Fíjense que los discípulos, pues nadie se despidió de Jesús, nadie dejó de seguirlo. Al contrario, permanecían con el Señor, porque de una u otra manera estaban viendo el reino de Dios. Quizás no lo identificaban, diciendo, esto es el reino de Dios. Pero sentirse bien con Jesús, sentirse, complacido con las palabras de Jesús, con los sermones, con las parábolas de Jesús, sentirse bien, eso era para los discípulos ya vivir el reino de Dios, aunque no lo estaban identificando de esa forma, pero sentirse bien es vivir el reino de Dios. Entonces, fíjense ahora lo siguiente. Jesús enseña a sus discípulos, les muestra de las bonitas palabras, de los sermones, de las experiencias, de los milagros, que eso es el reino de Dios. ¿Qué hace Jesús? Pues eso bonito que ustedes han visto del reino de Dios. Vayan, predíquenlo, háblenlo, porque dice el Señor, vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. ¿Cómo? Porque ustedes han visto. Ustedes han vivido una experiencia, están viviendo experiencias bonitas. Vayan y prediquen el reino, es decir, hablen de que Cristo ya está con nosotros y que nos va a salvar, nos va a liberar. Entonces, fíjense en ustedes en qué consiste el vayan y proclamen el reino de Dios. Y fíjense algo muy interesante. Dice el Señor en el Evangelio, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo? Bueno, con la alegría, convencido. El que va con miedo, el que va con pereza, el que va predispuesto solamente porque vamos a cumplir, es que pues el Padre nos mandó, ¿verdad?, hacer la novena y la estamos haciendo y vamos a cumplir. Pues hermano, cuando uno va porque me mandan, ahí no se está cumpliendo, ahí no se está llevando el reino de Dios. Entonces, escuchar significa asumir. Y cuando se asume el mensaje, ¿verdad?,
cuando se escucha el mensaje, significa yo estoy cerca del reino de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que si tú estás cerca del reino de Dios, tu testimonio acerque a otros al reino de Dios. En eso consiste. Vayan y proclamen el Evangelio. A ustedes ya los acerqué. Están ahí cerca. Porque han escuchado, porque se han sentido bien. ¿No? Ahora vayan. Acerquen a otros. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y fíjese lo que nos dice la primera lectura, ¿verdad? Nos habla de que llegó la buena noticia a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es la buena noticia? Esa misma que dijo Jesús, el reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo llegó? Por los apóstoles, que ya se habían acercado al reino de Dios y están viviendo experiencias hermosas con Dios. Entonces, dice la lectura, llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, ¿qué significa eso? Verlo cerca del reino de Dios. Dice la lectura que Bernabé se alegró mucho y exhortó a seguir unidos al Señor con todo empeño. Porque es verdad, hoy podemos estar muy cerca del reino de Dios, pero nos pasó una mala experiencia, tuvimos una mala experiencia, y eso nos hace alejarnos del reino de Dios, distanciarme del reino de Dios. ¿Y qué dice Bernabé? Les exhortó a seguir unidos al Señor con todo empeño. Unidos al Señor es, ustedes unidos con el Señor. Eso los va a mantener así, alegres. Eso los va a mantener cerca del reino de Dios. Dice la lectura, como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Fíjese que no solamente los que estaban, llegó Bernabé viviendo el reino de Dios y viviendo más cerca del reino de Dios porque ve a una comunidad unida y fiel. Entonces, dice que lo que Bernabé ha vivido, la cercanía de Bernabé al reino de Dios, la cercanía de esa comunidad, Antioquía, al reino de Dios, acercaron a otros a esa comunidad para estar cerca de ese reino. Entonces, hermanos y hermanas, la invitación del Señor es muy clara. Vamos a hablar del reino de Dios. Vamos a compartir el reino de Dios. Vamos a mostrar que a nosotros nos gusta ir a misa, que a nosotros nos gusta rezar, que estamos comprometidos completamente con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tanto vamos a misa? El tanto ir a misa, ¿verdad? De muchos, que eso no es tanto. El rezar tanto, que tampoco es tanto. El hacer el bien, que eso no es tanto. Vamos a mostrarle que ese tanto para ellos nos tiene cerca del reino de Dios. Y que los demás cuando nos vean, pues yo quiero estar cerca de eso, ¿verdad? Así tenemos que nosotros mostrarle a los demás que nos gusta, ¿verdad? Ir a la misa. Porque hay gente que está yendo o no va y va por cumplir. Es que porque tengo el niño en el catecismo, ¿no? Y entonces el padre cuando se alargó mucho, el padre, ¿cuándo termina? Pero el niño está en entrenamiento, el niño está en un campeonato. Y entonces a eso no le ponemos peros. Es más, yo prefiero sacrificar la hora de la misa a dejar de que el niño entrene, haga deporte, vaya música. A veces preferimos eso. Hay mucha gente así. ¿Y cómo? Porque cuando no iba a misa, pues
no han sentido nada, ni una cercanía al reino de Dios. Ojalá que nosotros contagiemos eso. Bernabé, mire cómo contagió Bernabé, los santos. Entonces, así quiere el Señor. El Señor quiere enamorarnos. A los apóstoles los enamoró de ese reino y después los mandó, bueno, vayan a hablar de lo que están enamorados, ¿no? Así no lo dice textualmente el Señor, pero palabras más o palabras menos, el Señor hace dar a entender eso. Y vamos a ver cómo el mundo, ¿verdad?, va a creer, va a confiar en el Señor. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que la intercesión de San Bernabé nos mueva a seguir acercándonos al reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia, para que quienes nos alimentamos de la Eucaristía, de los sacramentos, hayamos vivido y vivamos esa cercanía del reino de Dios. Y así lo mostremos y lo llevemos a otros. Roguemos al Señor. Por aquellos que van a la iglesia y salen iguales de la iglesia, solo porque no le han puesto interés y un poquito de amor a las cosas de Dios. Pidamos al Señor para que sea Él, por medio de nosotros, como Él desee, acercarlos, y así la comunidad o los que están cerca se alegren, como se alegró Bernabé cuando vio una comunidad unida y cerca de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, para que no se sientan alejados de Dios, para que se sientan queridos, amados por Él. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, gracias por llamarnos a seguir de cerca tus pasos y hacer de nuestra vida un regalo para los demás. Ayúdanos a responder con fe y amor a este llamado y a no reservarnos nada de nosotros. Que movidos por tu gratuidad podamos compartir nuestros conocimientos, nuestro camino de fe, nuestros sueños, nuestras inquietudes y dificultades, y experimentar la gran alegría de caminar cada día en comunión y fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, las ofrendas y te pedimos suplicantes que así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos concedas a nosotros, consagrados solo a ti, dedicarnos al servicio de tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de los santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros con todos los coros celestiales proclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia,
reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias.
y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Hemos recibido, Señor, los diversos sacramentos al celebrar la victoria de tus santos mártires, y te pedimos que así como a ellos los llevaron a soportar los tormentos, nos ayuden en medio de las dificultades a perseverar firmes en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios les bendiga.